Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a la sesión número 91 del repaso de los libros de la Ley del Uno, y creo que va a ser la última sesión. Ya estuve haciendo el resumen de la última parte del libro número 5, que es el material personal que presenta el grupo LL Research, en este caso en manos de Jim McCarthy y Carla Rueckert, que exponen o publican el material que fue omitido en los libros del 1 al 4 de la Ley del 1 por parecerles que era material no tan importante o material personal que incumbe en muchos casos a los problemas de salud de Carla. Hay material de todas maneras también como material ufológico que se incluyó en este libro y que también tiene cierto grado de interés, por supuesto. Cumplimos entonces con el repasar estos 5 libros en general, y la idea nace desde, hoy ya es el día 91, bueno, para nosotros aquí en la región donde yo vivo, estuvimos también afectados por este virus mundial. Hoy es el día, vamos a ver qué día es hoy, día 30 de julio del año 2020, para los que nos ven diferidos, para los que nos ven en YouTube. Y lo que ocurrió fue que apareció un virus a nivel mundial que provocó que nos tuviéramos que quedar en casa por algún tiempo, y también, entre las muchas cosas, grandes problemas económicos a nivel mundial y demás. La idea entonces de realizar el repaso de este material era para que, además de mantenerme entretenido mientras estaba metido en mi casa por muchos días, de llegar con cierto entendimiento a las personas para que supieran por qué estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo, y que siempre hay mucho más de lo que el ojo puede ver, ¿verdad? Entonces, ya por mucho tiempo esta humanidad ha pasado por diferentes grandes acontecimientos a nivel mundial, de los cuales solo hemos visto la parte superficial de ellos, pero como todo es energía y existe una parte metafísica que para entenderla tenemos que recurrir a cierto material metafísico en profundidad que nos enseñe a cómo discernir y a entender por qué ocurren las cosas y por qué estamos, como nosotros como humanidad, manifestando lo que estamos manifestando, ¿verdad? Entonces, buenos días a los clásicos lectores. Hola Ninosca, hola María, Alicia está por aquí también, muy buenos días chicas. Entonces, como les decía en la introducción, la idea general es que formemos una base de conocimiento para entender que el acontecer mundial tiene muchas capas de verdades diferentes según el ojo que las mira, ¿verdad? Entonces, cuando miramos las cosas desde un punto de vista metafísico, esto tiene una manera de ser interpretado cuando se mira del punto de vista económico, del punto de vista político, y así sucesivamente. Cada punto de vista tiene una verdad que explicar. Una no es mejor que la otra, simplemente son verdades cada una a su nivel. Pero creo que la verdad más alta de todas y en cualquier ámbito es la que proviene del espíritu, y justamente para eso estamos aquí, para aprender de eso mismo y para que podamos en el futuro tomar decisiones y realizar nuestro trabajo desde el punto de vista del espíritu y no solo desde el punto de vista material. Voy a comenzar con la lectura entonces, y dice María Valle: todo lo que sucede tiene un propósito, o más de uno, por supuesto. Tiene más de un propósito, y creo que esta situación mundial nos ha enseñado muchísimo a todos como humanidad acerca de la importancia de muchas cosas, como la libertad, el cuidado de nuestra familia, el cuidado de nosotros mismos. Tuvimos tiempo para ir dentro de nosotros, tuvimos que ver a los ojos a nuestra familia, aquellos que no veíamos porque estábamos metidos en el celular o trabajando todo el día. Tuvimos que enfrentar nuestros propios catalizadores de la experiencia, como enseña aquí el libro de la Ley del Uno. Entonces nos vimos forzados como seres humanos a hacer el trabajo espiritual. Comienzo la lectura porque no quiero que se haga muy extenso. El día de hoy me gustaría terminar con el libro, y como digo, estoy marcando fragmentos, no es una lectura completa de los libros. Fragmento 49, sesión 99, el 18 de noviembre de 1982. Esta es la página 172 de un total
de 246 páginas, si mal no recuerdo. Y dice Jim: probablemente la mayoría de la gente no hubiera descrito como una verdadera falta de armonía el sentimiento de incompleta unidad y armonía de nuestro grupo, que nuestro grupo experimentó durante el otoño de 1982. Sin embargo, a medida que se avanza en el camino de la búsqueda de la luz y ésta comienza a aproximarse, como hemos tenido privilegio de vivir durante el contacto con Ra, por entre paréntesis, incluso las más pequeñas faltas de armonía, cuando no quedan resueltas, pueden convertirse en una oportunidad para que entidades como nuestro compañero de polaridad negativa la pueda amplificar. Entonces, ¿por qué leo esto? Porque este material personal está demostrando la vida personal por la que ellos pasaron durante aquellos tiempos de canalización con Ra y de recibimiento de esta información, y cómo surge sus vidas y lo que aprendieron ellos de todo eso, ¿verdad? Entonces, por eso creo que esto es importante, no solo la información de Ra, sino la experiencia por la que ellos atravesaron, la experiencia de 3 seres humanos más, como lo somos nosotros, y nos enseña mucho también. Dice aquí Jim: estos ataques psíquicos pueden convertirse en grandes oportunidades para solucionar esas faltas de armonía e incluso para avanzar aún más rápido y llegar más lejos en el trayecto de la evolución, porque lo que hace en realidad una entidad negativa de ese tipo es amplificar nuestras elecciones carentes de armonía e indicar los puntos débiles que podemos haber ignorado en nuestra búsqueda consciente, ¿verdad? En definitiva, lo que hacen estas entidades, y para eso existen y son parte del Creador, parte del Uno, ¿verdad?, es que nos muestran dónde están las ranuras, los cracks, las grietas en nuestro escudo energético, si se quiere, y nos las amplifican para que nosotros también podamos prestarle atención y saber que ahí tenemos una grieta en la que tenemos que trabajar. Esa es la función de ellos, en definitiva. Pero dice aquí: pero debe actuarse rápida y profundamente para desentrañar esas distorsiones de nuestro ser, o de lo contrario puede producirse mayor confusión y dificultad. En primer lugar, debido a la elección realizada originalmente en libre albedrío. En segundo lugar, debido a la intensificación de esa elección por la entidad negativa. Y en tercer lugar, debido a una falta de atención para resolver la distorsión y equilibrarla, ¿verdad? Entonces, el que ha elegido el camino de la luz, el que ha elegido el camino de la evolución espiritual, tiene que entender que se va a encontrar en el camino con ciertas desarmonías, pero justamente esas desarmonías que nos encontramos en el camino son las que nos indican en qué tenemos que trabajar. Continúa Jim: afortunadamente la mayoría de las personas no han de bregar con los talentos mágicos de una entidad de quinta densidad, sino con las capacidades menores de entidades subalternas de cuarta densidad, que también suelen ser bastante efectivas. Así pues, mientras Carla se libraba finalmente de los efectos de la ampliación de su bloqueo del rayo azul motivado por los problemas del alquiler y de la limpieza de la casa cercana al aeropuerto de Atlanta, a la que ellos iban a mudar, dice Jim: yo comencé a percibir un aumento de mi propia distorsión, ira, frustración, escogida antes de la encarnación. Esa fue la distorsión que eligió Jim preencarnatoriamente, de ira y frustración, para poder trabajar en eso. Dice aquí: nótese el principio fundamental que se manifiesta en la primera frase de Ra en nuestra primera pregunta. Todas nuestras distorsiones y, por lo tanto, todo nuestro aprendizaje son resultado de una limitación del punto de vista. Entonces, simplemente estamos limitados en nuestro punto de vista, y eso es lo que causa, por ejemplo, frustración o ira. Limitamos consciente o inconscientemente nuestros puntos de vista antes de la encarnación o durante ella, con el fin de llegar a cierta inclinación que pueda después atraer hacia sí la inclinación opuesta y ofrecernos una oportunidad para el equilibrio. Al ser capaces de ver cada inclinación como una oportunidad para que el Creador se conozca a sí mismo y para nosotros de conocernos como Creador, somos cada vez más capaces de aceptarnos. Nos hacemos capaces de encontrar amor y aceptación, no solamente en nuestro interior, sino también en otros que comparten nuestras características. Y nuestro punto de vista se amplía gracias a nuestros esfuerzos de aprendizaje y servicio.
Tal crecimiento no es posible sin inclinaciones o distorsiones. Y esas inclinaciones y distorsiones no son posibles sin la elección de limitar el punto de vista de una manera u otra. Entonces, lo que somos, lo que traemos, tiene una razón de ser, ¿verdad? Así, dice Jim, determinamos qué lecciones y qué servicios vamos a intentar llevar a cabo en el curso de una encarnación por la manera en que limitamos nuestro punto de vista, ¿verdad? Entonces, él ha limitado su punto de vista de manera que va a sentir ira o frustración ante ciertos eventos, ¿verdad? ¿Y por qué esa limitación del punto de vista? Porque si entendemos que todo es perfecto como es, ya no vamos a sentir esa frustración o esa ira, ¿verdad? Entonces por eso él limita hasta ahí su punto de vista. Gran maestro Zen lo que hace es que cualquier cosa que le suceda sabe que es parte de un gran plan y que todo es perfecto, entonces no va a sentir esa ira, esa frustración. Dice aquí, otro punto interesante que cabe señalar es que, sea cual sea nuestra naturaleza fundamental, ya se trate del amor, de la sabiduría, del poder o de una mezcla de las tres, es oportuno expresar esa naturaleza de manera regular. Así pasamos a ser el canal de esa naturaleza, no al aferrarnos a ella, sino a dejarla marchar. Una vez más, vemos otra finalidad de la ira, dice Jim, u otra oportunidad que podría presentarse en quien la expresa. Siendo de polaridad opuesta a la del amor, puede atraer ese amor y esa compasión a la persona que la siente. Los remordimientos y el pesar suelen atraer amor y compasión al buscador positivo que ha experimentado una gran dosis de ira. La ira puede también considerarse como la expresión negativa del poder, es decir, la destrucción y la separación, siendo el lado positivo la construcción y la unificación, ¿verdad? Entonces, en la medida que él trabaja en su ira, va entendiendo el lado opuesto también, por lo que dice aquí. Por lo tanto, dice Jim, no es necesario reprimir y combatir esas cualidades de nuestro ser que parecen negativas o hirientes. Al contrario, deben considerarse como potenciales para alcanzar un equilibrio. Cuando esas cualidades negativas son rastreadas hasta su fuente, pueden permitir al buscador sacar provecho de las oportunidades para conocerse a sí mismo, el creador y a la creación como parte de una unidad completa. La última frase de Ra subraya este punto, dice. Y al respecto, Carla expresa lo siguiente. Dice, creo que este fragmento particular representa quizás el mejor ejemplo en el presente volumen de por qué Ra puede ser de tanta ayuda. Nosotros, 3 seres humanos, estábamos haciendo lo mejor que podíamos para permanecer en total armonía de movimiento y de ritmo, pero con frecuencia errábamos, como lo hacemos todos. No importa lo que hagamos, y si no erramos hoy, será mañana, dice Carla. Tal es la condición humana. Al trabajar entre nosotros sobre estos catalizadores con una intensidad surgida del deseo de mantenernos suficientemente puros para el contacto con Ra, habíamos elaborado preguntas que plantear tratando de comprender mejor cuáles eran nuestras distorsiones y cómo abordar los catalizadores que llevaban hasta nuestro camino. Pero ninguna pregunta, por muy claramente que se formulara, podía esperar recibir un consejo como este. Y entre comillas dice, como en todas las distorsiones, la fuente es la limitación del punto de vista. Esto es lo que le decía Ra a ellos, ¿verdad? Toda distorsión que se presenta es debido a que nosotros hemos limitado el punto de vista y por eso nos aparece o nos parece a nosotros que es una distorsión, cuando es parte del uno, del infinito creador y de la perfección del universo. Por lo que respecta a la antigua disyuntiva entre escoger dar a un hombre hambriento un pez o proporcionarle una caña de pescar y enseñarle a pescar, Ra ha optado siempre por la caña más el anzuelo, y siempre sin ninguna transgresión del libre albedrío, una tarea impresionante y que apreciamos, dice ella. Hemos estudiado minuciosamente estos comentarios muchas veces, realmente nos han servido de gran ayuda para centrarnos. Como ya dijimos antes, Ra no le va a dar ninguna respuesta, le va a resolver algún asunto a ellos porque les estaría quitando una oportunidad de aprendizaje. Dice aquí Carla, he hablado ya de la cura
a base de penicilina y suero de leche. El principio que Rasu siguió al aceptar que llevar una pequeña cruz durante las sesiones dice mucho acerca de numerosas preguntas que hemos planteado sobre si debíamos hacer o no en un momento dado cualquier cosa. Dijeron que no era lo mejor respecto a las complicaciones que podría provocar, pero que era oportuno por ser un símbolo que verdaderamente me daba fuerza. En definitiva, Ra no quería ningún objeto metálico cerca de Carla, pero le permitió de alguna manera usar la cruz debido a que ella se sentía confiada con la cruz y esto hacía que se abriera más a la canalización. Dice, este concepto de equilibrio y de fuerza del ser, que fluye en un patrón que se interpreta desde el punto de vista metafísico antes que el físico, es realmente una ayuda para las personas que desean reducir su alergia, su depresión, etc. Debe hacerse lo que se considera apropiado, dejando que el significado místico adquiera tanta importancia como el físico. Debe hallarse un equilibrio, ¿verdad? Entonces, queremos entender por qué se producen las alergias, la depresión y todo y tantas otras cosas, ¿verdad? Ya pone etcétera aquí, y entender que viene esto de un lugar metafísico antes que un físico, pero también hacer lo que se considera apropiado, ¿verdad? Porque en todo caso, si no estuviéramos haciendo lo que se considera apropiado para nosotros, que en el caso de Carla es poner la cruz cerca de ella estaría en un desbalance, se sentiría incómoda por no estar haciendo lo que cree correspondiente hacer, ¿verdad? Entonces es importante encontrar ese balance. El consejo que Ra dio a Jim, dice Carla, no podía ser más cierto para él, para Don y para mí. Después de haber leído, decidimos animar a Jim a que pasara las tardes en soledad. Realmente disfrutaba y lo sigue haciendo de esa costumbre de trabajar en el jardín después de la comida y de no volver hasta el crepúsculo para darse un baño. Con frecuencia salgo con él, pero le dejo a sus anchas, salvo cuando tengo alguna pregunta sobre jardinería que hacer. Ver a Jim trabajar es comprender el poder y la razón del ritual y de la magia, ¿verdad? Entonces para Jim era importante hacer ese trabajo en solitario porque su energía era lo que le pedía. Dice mi querido Mick, y así lo llamo para distinguirlo de mi hermano y de mi primer marido que también se llama Jim, sigue teniendo un temperamento sorprendentemente fuerte y encendido. Siento admiración y respeto, literalmente, al ver pasar ese genio a través de él como una especie de tornado. Con los años ha hallado la forma de mostrar menos ira, pero ese desequilibrio interior es muy profundo, algo así como mi deseo de hacer demasiadas cosas, dice ella. Entonces, Jim eligió ese temperamento para, en definitiva, poder aprender de él. Pasamos al fragmento 51 y Ra dice por aquí, la naturaleza de los catalizadores es tal que no existe una única fuente, pues los catalizadores y las experiencias son nuevos intentos de especificidad, caramba, se me complicó ahí, a la hora de abordar la arquitectura de la mente inconsciente del yo. Por esa razón, en una experiencia de encarnación, el yo, como creador, y en particular el yo superior, es la base a partir de cual el catalizador ofrece sus servicios a la mente, al cuerpo y al espíritu, ¿verdad? Entonces, nuestro yo superior nos va poniendo catalizadores para la experiencia que hemos elegido buscar. Y dice Ra por aquí, el honor de la proximidad a la luz conlleva la ley de la responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad de la luz? Es esto, estar buscando el camino de la luz, haciendo un trabajo para la luz. Y dice que conlleva la ley de la responsabilidad. El instrumento del que hablas tiene el deber de abstenerse del comportamiento desdeñoso y de la discordia en todas las cosas, cosa que cuando no se ha conseguido a nivel interno da lugares a intervenciones negativas. Y aquí están hablando de Carla, justamente porque el interrogador le había hecho una pregunta que dice, no es por Carla, es por otra persona que tenía problemas con la hinchazón en este caso. Y le dice claramente, el honor de la proximidad a la luz conlleva la ley de la responsabilidad. Si esta persona no actúa íntegramente como corresponde en todas sus acciones, por supuesto que da lugares a intervenciones negativas.
Y Ra continúa diciendo aquí, la entidad que recibe constante aprobación por parte de quienes la rodean, sufre la pérdida del efecto espejo que proporcionan aquellos que reflejan con lealtad antes que de manera incontrovertible. O sea que de nada sirve tener un séquito de personas que te estén diciendo lo maravilloso que eres en todo momento, ¿verdad? Porque estarías perdiendo el espejo de esas personas que están ahí justamente para dejarte ver tus fallas, para poder pulirlas, que justamente es a lo que venimos a este mundo. Dice, esto no es una sugerencia para reinstaurar un juicio, sino simplemente una indicación para todos aquellos que dan apoyo a los instrumentos. Es decir, apoyo en la armonía, compartir en el amor, estar en alegría y en gratitud. Pero encontrar el amor en la verdad interior, pues cada instrumento se beneficia de ese apoyo, más que de la admiración total que supera a la discriminación, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera tienen que estar diciéndole a Carla todo que sí para resumir el asunto, ¿no? Sino que ayudarla, pero también decir las cosas que hay que decir, porque ellos en algún momento tuvieron alguna discordia que causó desbalance en el grupo. Y por aquí Jim dice lo siguiente, el principio general es que quien se aproxima a la luz tiene un honor que debe equilibrarse por la responsabilidad de reflejar esa luz de manera tan armónica como sea posible. Y ese principio es válido para todos los que la buscan. Cuando no se consigue estar a la altura de las responsabilidades, sencillamente surge una oportunidad más intensa hasta alcanzarse el objetivo de la luz, o bien hasta apartarse de ella. Entonces, el que está siguiendo el camino de la luz, el que está buscando la superación personal, no puede caer luego en actitudes que no condicen con esa búsqueda, ¿verdad? Dice aquí tengo una pregunta para ustedes porque lo dejé anotado. Dice aquí el interrogador, ¿puede decirnos Ra qué ha causado el dolor y los retorcijones de estómago en el instrumento y qué puede hacerse para aliviarlos? Adivinen ustedes entonces cuál es el rayo o el chakra que le puede dar a uno retorcijones en el estómago. A ver, arriésguense mientras tomo un poquito de agua. ¿Cuál es el rayo o el chakra que nos puede dar a nosotros o que teniendo algún bloqueo puede manifestar retorcijones en el estómago? ¿Alguien por ahí? ¿Lo piensan ustedes? Y no es necesario que contesten, vamos a ver. Hola María, ¿cómo estás? Hola Verónica. Yes, María Valle está por aquí también. Hello Alex, thank you. Yeah, 91 days. I think today is going to be the last one. Plexo solar, seguro, así es, el rayo amarillo, perfecto. Cuando tenemos algún desbalance en algunas de esas partes de los cuerpos, del cuerpo, se va a ver reflejado en la zona contigua, ¿verdad? Los brazos son la extensión del chakra corazón y las piernas del chakra raíz. Entonces dice Ra, para poder observar la causa de las distorsiones físicas hacia la enfermedad, debe examinarse el centro energético que ha quedado bloqueado. En esta situación, el bloqueo es del rayo amarillo, dice, o plexo solar, y la reacción ha sido la propia de esa región para el cuerpo químico. La tacha en la armadura de amor y luz, inscrita al viento, ha sido corregida y no solamente ha quedado reparada, sino también reforzada. Entonces, ahí está el asunto. Cuando hay alguna tachita por ahí, como dijimos, el plexo solar, bien María, se ve reflejada, ahí aparece el catalizador y se refleja en nuestro cuerpo. Vamos a continuar. Dice entonces aquí el interrogador. Entiendo que el problema del bloqueo del rayo amarillo se ha resuelto completamente. Si no es así, podéis hacer las sugerencias oportunas. Estamos hablando del bloqueo del rayo amarillo de Carla. Y ahora le dice, para desbloquear completamente el rayo amarillo, cada entidad debe amar a cuantos guardan relación con ella, esperando solamente el gozo, la paz y el bienestar del prójimo. Entonces ahí tienen la clave para cualquiera que tenga algún problema de la zona del rayo amarillo, zona intestinal en general. Vemos aquí
Y repito, la respuesta dice, para desbloquear completamente el rayo amarillo, cada entidad debe amar a cuantos guardan relación con ella, esperando solamente el gozo, la paz y el bienestar del prójimo. El rayo amarillo tiene relación con el yo y el reconocimiento del yo. Voy pasando las páginas, tengo anotado, como les dije, resumido lo que quiero traer a la lectura, y llegamos al fragmento 53, la página 202, y dice aquí: en cuanto al instrumento, dice Ra, el trayecto del mérito en la acción al mérito, en la esencia es arduo. La entidad se ha negado a sí misma con el fin de librarse de lo que llama adicción, y está hablando de Carla, este tipo de martirio. Y nos referimos aquí al pequeño pero simbólicamente gran sacrificio en relación a las prendas de vestir que hace que la entidad se encuadre en un yo de pobreza que alimenta la falta de mérito, a menos que la pobreza sea vista como una verdadera riqueza. ¿Qué pasó? En algún momento Carla le gusta mucho comprarse ropa, y ella creyó que era como una adicción. Entonces, en un momento de su vida, ella dijo que por un año no se iba a comprar más ropa. Y esto fue una especie de martirio, como se lo dice Ra, ¿verdad? Ella tenía tendencia al martirio, y esto es algo como un martirio, ¿verdad? Porque dejar de hacer algo. Y esto, por supuesto, le trajo un desbalance a ella, porque eso era algo que a ella le gustaba hacer. Entonces, a veces tomamos estas actitudes y no nos llevan a buen puerto. Dice aquí: en otras palabras, las buenas acciones llevadas a cabo por razones erróneas provocan confusión y distorsión. Animamos al instrumento a valorarse y a considerar que el yo valore sus verdaderas necesidades. Sugerimos la contemplación de la verdadera riqueza del ser. En definitiva, realizar buenas acciones por razones erróneas no nos llevan a nosotros más que a distorsión y confusión. Si vamos a realizar buenas acciones, que sean por las razones correctas. Pasamos al fragmento 54, sesión 104 del 27 de julio de 1983, y aquí marqué solo las primeras palabras de Jim, que dice así: en el curso de la sesión 104, Ra señaló un punto que nos parece uno de los principios centrales que rigen nuestra evolución a través de la tercera densidad. Fue en referencia a la cantidad de ejercicio que sería más adecuado para Carla cuando su cuerpo estaba más próximo a la normalidad y cuando estaba debilitado por alguna distorsión. Ra sugirió que debería realizar más ejercicio cuando su cuerpo estuviera debilitado por una distorsión, porque, entre comillas, así es como funcionan las distorsiones. Para equilibrarlas hay que acentuarlas, ¿verdad? Entonces a veces decimos, no voy a hacer ejercicio porque estoy cansado. Bueno, entonces en realidad, porque estoy cansado, voy a hacer ejercicio. Esa es la traducción que yo entiendo aquí, y es lo que dice Ra, que para equilibrar las distorsiones hay que acentuarlas. Y por aquí dice, a ver quién es el que dice, está hablando Ra, en el fragmento 54, y dice: es así como funcionan las distorsiones. Para equilibrarlas hay que acentuarlas. Por lo tanto, la fatiga del cuerpo, si se motiva correctamente, puede producir una ausencia de déficit. Y en esa coyuntura pueden observarse menores limitaciones para el ejercicio. En definitiva, hacer ejercicio, aunque esté un poco fatigado. Dice Ra que también la entidad que tiene la fortaleza para pensar habrá de tener la fortaleza para actuar, o de lo contrario perderá lo que ha recibido. Así pues, la manifestación del conocimiento es un dominio que el instrumento tendrá que examinar. Lo que está queriendo decir es que cuando tenemos, por ejemplo, las personas que tienen capacidad para la sanación, el que tiene la capacidad para la sanación, si no la usa, la puede perder, ¿verdad? Y así con lo demás. El que obtuvo el conocimiento tiene que darlo para que eso haya servido de algo. En la sesión 54, el interrogador dice lo siguiente: supongo que antes de la imposición del velo no había ningún plan arquetípico para el proceso evolutivo. Quedaba totalmente al libre albedrío de los seres de mente, cuerpo, espíritu evolucionar en cualquier modo que desearan. ¿No es así? Y Ra le dice no. Y dice Ra lo siguiente:
os dejamos en la apreciación de las circunstancias de la gran ilusión en la cual escogéis tocar los instrumentos y moveros rítmicamente. La ilusión de la vida, la ilusión de nuestra existencia. Ilusión porque esto es una escuela. Aquí venimos a aprender, ¿verdad? No es nuestro mundo real, es el que está del otro lado. Dice aquí, nosotros somos también actores sobre un escenario, dice Ra. Ese escenario cambia, los actos concluyen, las luces vuelven a encenderse y a través de toda la gran ilusión, la que le sigue y la siguiente, existe la majestuosidad del Creador infinito. Todo está bien, nada se pierde, id y regocijaros en el amor y la luz, en la paz y en el poder del infinito Creador. Soy Ra, Adonai, le dice y se despide. Entonces, regocijaros sabiendo que todo es parte del Creador infinito. Fragmento 55, donde el interrogador le dice lo siguiente. ¿Podéis decir qué ha provocado la reaparición del problema renal de Jim y qué puede hacerse para sanarlo? Y dice Ra, la entidad Jim ha determinado que quería purificarse y pasar así tiempo-espacio en la búsqueda y la contemplación de la perfección. La concentración sobre ese trabajo se ha intensificado hasta que el complejo mente-cuerpo-espíritu ha estado en armonía con esa intención, ¿verdad? Él tuvo la intención fuerte, suficiente como para estar en armonía con esa intención. Y ahora van a ver por qué leo esta parte. La entidad, dice, no captó el medio literal por el cual el complejo corporal traduce las intenciones metafísicas de quien se esfuerza por conseguir una verdadera unidad de objetivo. La entidad ha comenzado un periodo de oración, de ayuno, de penitencia y de regocijo. El complejo corporal, que todavía no se había recuperado plenamente del síndrome nefrítico, comenzó a limpiar sistemáticamente cada órgano. Entonces, el complejo corporal comenzó a limpiar sistemáticamente cada órgano. ¿Por qué lo hizo? Porque él tenía la intención. Y ahí está lo importante de nuestra intención, nuestros pensamientos y nuestra palabra, porque el cuerpo los está escuchando y va a ser tal cual como ustedes se lo indican. Dice, comenzó a limpiar sistemáticamente cada órgano, enviando todos los desechos a través de los riñones, que no han recibido líquido suficiente para disolver las toxinas que se liberaban. Las toxinas han permanecido en el complejo corporal y han reactivado una enfermedad puramente física. No hay ningún elemento metafísico en esta recaída. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene la intención de purificarse y mantiene su intención con tal armonía que el cuerpo responde y envía las toxinas del cuerpo a través de los riñones para purificarse. Y justamente, al no tomar suficiente agua, los riñones no estaban preparados para recibir tanta cantidad de toxinas que él tenía en su cuerpo y tuvo un problema de riñones, que es un problema físico, por supuesto. Y dice aquí, Ra, la sanación está en camino, en manifestación de una afirmación de la salud del complejo corporal que, a menos que ocurran circunstancias adversas, será completamente eficaz. En definitiva, dice, en manifestación de una afirmación de la salud del complejo corporal. No puedo decir, si te llaman por teléfono, ¿cómo está, Juanita? Estoy enfermo. No, porque estoy acentuando, estoy dándole más energía a esa condición de enfermedad. Entonces, el uso de los pensamientos y el uso de las palabras es sumamente importante porque le estamos dando un mensaje a nuestro cuerpo. Dice el interrogador lo siguiente en la página 220. El interrogador dice, entonces, desde el principio, el cuerpo del rayo amarillo se diseñó como lo que Ra ha llamado un Atanor para la mente, un dispositivo destinado a acelerar la evolución de la mente. Es así, y Atanor, recuerden que era como un horno, el horno del alquimista, ¿verdad? Y Ra le dice, quizá sea más exacto observar que el vehículo físico del rayo amarillo, que es el cuerpo humano, es una necesidad sin la cual el complejo mente-cuerpo-espíritu no puede evolucionar en absoluto. Entonces, ¿por qué estamos en un
una experiencia material en un mundo material de la manera que nosotros lo vemos, porque de otra manera el complejo mente, cuerpo, espíritu no puede evolucionar en absoluto. Interesante también este concepto. Estoy jugando aquí un poquito con la luz, creo que se ve bien, ustedes me dirán. Y por eso es que encarnamos, y por eso es que tantos quieren encarnar en el planeta humano, en el planeta Tierra, porque se vive aquí experiencias muy fuertes, ¿verdad? Muy fuertes, y esto produce, por la polaridad o polarización que existe en nuestro planeta, grandes crecimientos espirituales. Pero para eso hay que pasar por ese atanor, por ese crisol, por ese horno que produce la mezcla correspondiente y el crecimiento espiritual. Dice Ra, cada mente, cuerpo, espíritu o complejo mente, cuerpo, espíritu tiene una existencia simultánea con la creación. No depende de ningún vehículo físico. Sin embargo, para poder evolucionar, cambiar, aprender y manifestar al Creador son necesarios vehículos físicos apropiados para cada densidad. La pregunta implicaba, dice, que los vehículos físicos aceleran el crecimiento. Es más exacto decir que permiten el crecimiento. En definitiva, el estar encarnados aquí es una gran oportunidad para nuestro crecimiento espiritual. Dice el interrogador, quisiera tomar como ejemplo la distorsión de una enfermedad o de una disfunción corporal antes de que existiera el velo y compararla con después de interponerse el velo. Porque recordemos que el velo se puso aquí, esto no es una condición natural de alguna manera que haya sido creado así al principio, sino que se puso el velo para mejorar la experiencia. Y dice el interrogador, supongamos que las condiciones que ha vivido Jim respecto a la disfunción renal fuera parte de una experiencia ocurrida antes del velo. En ese caso, ¿hubiera ocurrido? ¿Hubiera sido diferente? Y si es así, ¿cómo? Raleigh dice, la cólera de la separación es imposible sin el velo. Nosotros nos sentimos separados del Creador, separados de todo, ni siquiera muchas personas ni siquiera consideran que hubiera un Creador, un ser infinito o algo más allá, ¿verdad? Entonces, estamos completamente separados. La ausencia de conciencia de que el cuerpo necesita líquido es poco probable sin el velo, ¿verdad? Porque entonces, antes de la experiencia del velo, se sabía de todo esto. La decisión de contemplar la perfección en la disciplina es muy improbable sin el velo. Entonces, por eso en definitiva fue que se puso el velo, porque no se veía, no se experimentaba las experiencias o los catalizadores de la misma manera, o con la intensidad que se hace ahora, creyendo que esto es todo lo que existe. El interrogador dice lo siguiente, quisiera un ejemplo de distorsión corporal antes del velo y ver cómo afecta a la mente. ¿Puede Ra dar algún ejemplo de ello, por favor? Y Ra dice lo siguiente, este ámbito general ya se ha abordado, vamos a recapitularlo. Los patrones de las enfermedades, de los problemas y de la muerte son un dominio benéfico en el interior del plan de la experiencia de encarnación. Recordemos que la muerte está ahí para darle un fin a esta experiencia y darle una terminación justamente al vehículo físico corporal o el manifestado por el rayo amarillo para que podamos volver a casa. Como tal, dice, cierta sanación se producía por decisión de los seres de mente, cuerpo, espíritu, y las encarnaciones se experimentaban con la finalización normal de la enfermedad por la muerte, aceptada como tal, pues el velo es obvio. Sin el velo, dice, es obvio que el conjunto mente, cuerpo, espíritu continúa. Eso se sabía antes, ¿verdad? Hoy hay mucho miedo a la muerte es todo un tema, todo un tabú, si se quiere. En definitiva, antes no había ese problema y la gente moría en paz. Sabía que la vida continuaría. Hoy es un quizás para muchos. Así pues, dice Ra, las experiencias buenas y malas, alegres o tristes, del conjunto mente, cuerpo, espíritu antes del velo eran descoloridas, sin la vivacidad ni el interés que aporta para el complejo mente, cuerpo, espíritu tras imponerse el velo, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y por aquí viene el tema de la famosa cosecha y cuántos están listos para la cosecha y demás, ¿verdad?
para luego poder continuar a una experiencia más avanzada en la evolución. Para eso estamos en la escuelita. Dice el interrogador, al final de la encarnación, antes del velo, ¿la entidad aparentaba físicamente haber envejecido, como las entidades al final de su encarnación en nuestra ilusión actual? ¿El significante tenía esa apariencia? Y dice Ra, el significante de mente, cuerpo o espíritu es una parte de la mente arquetípica y parece como cada uno visualiza esa apariencia. Entonces es importante entender que gran parte de cómo nos visualizamos nosotros se ve reflejado en el cuerpo. El cuerpo de los seres de mente, cuerpo, espíritu antes del velo mostraba todos los signos de envejecimiento que os son familiares en este momento con los procesos que llevan al fin del complejo mente, cuerpo, espíritu de tercera densidad. Hay que recordar que la diferencia entre mente, cuerpo, espíritu y complejo mente, cuerpo, espíritu es un olvido en el interior de la mente profunda. Las apariencias físicas y las actividades superficiales e instintivas son prácticamente las mismas. Eso es lo que ocurría antes y después del velo. Interrogador dice, en ese caso me pregunto cuál fue la razón original para el cambio de apariencia que observamos en el proceso de envejecimiento. Trato de descubrir la premisa filosófica de base aquí, pero quizás esté dando palos de ciego y no planteé mis preguntas correctamente. Trato de llegar a la razón que subyace al cambio de apariencia, pues me parece que debe ser completamente posible que el ser mente, cuerpo, espíritu o el complejo mente, cuerpo, espíritu tengan siempre el mismo aspecto a lo largo de la encarnación. Puede explicar la razón para este cambio, ¿verdad? Porque como todo es energía y como hemos llegado a este entendimiento, el interrogador, creo que muy acertadamente, entiende de que nuestra mente puede manifestar el cuerpo. Como ya hablamos anteriormente, en otras densidades ellos pueden vivir miles de años y eligen cuándo van a morir. Y por más que tengan 1000 años, 1500, 2000, 3000 años, siempre se ven como jóvenes, porque eso es lo que refleja su mente, su conjunto, mente, cuerpo, espíritu, es lo que refleja, ¿verdad?, en su cuerpo material. Y Raki dice lo siguiente, y ya lo vamos a entender. Cuando la disciplina de la personalidad ha llevado al complejo mente, cuerpo, espíritu a la quinta densidad, y especialmente al sexto nivel de estudio, ya no es necesario incorporar la destrucción del vehículo físico en su configuración, pues el complejo espíritu está tan experimentado como lanzadera que tiene conciencia del momento o del nivel apropiado de intensidad de aprendizaje y del incremento de la lección alcanzada. En tercera densidad, no incorporar en el vehículo físico su propio fin sería contraproducente para los complejos mente, cuerpo, espíritu que residen en ella, en la tercera densidad. Pues desde el interior de esta ilusión parece más atractivo mantenerse en ella, en lugar de dejar caer las prendas que han contenido al complejo mente, cuerpo, espíritu y seguir el camino. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Vivimos en una experiencia de tercera densidad que está hecha así justamente para que tengamos este proceso de crecimiento espiritual, y como todavía no tenemos el nivel de conciencia suficiente, de nada serviría que alguien permanezca toda su vida con un cuerpo joven, porque eso sería muy extraño para todo el resto, ¿verdad? Entonces modificaría la experiencia para el resto de las personas. Y por eso dice que se produce este envejecimiento, por supuesto, y refleja el cansancio mental, espiritual en general, ese cuerpo físico, y por eso nos cansamos de esta encarnación y parece que envejecemos y morimos finalmente. Dice el interrogador, entonces veo que cuando un individuo alcanza una edad muy avanzada es cuando se le hace obvio en tercera densidad que está agotado. Por lo tanto, no tiene un apego tan fuerte a ese vehículo como el que tendría si mantuviera un vehículo de apariencia bella que funcionara bien. Después del velo, el cuerpo es verdaderamente un atanor para la mente. Antes del velo, ¿el cuerpo servía también de atanor para la mente? Y Raleigh dice que sí. En definitiva, de nada serviría continuar en esta experiencia de tercera densidad con un cuerpo joven porque, como ya lo expliqué, sería muy extraño para los demás, pero también habría que llegar a un fin de esta experiencia, que no sería el deseado si tuviéramos
un cuerpo joven. Pero bueno, dice aquí Jim, en la sesión ya 56, página 224, en enero de 1984 el estado de Don empeoró hasta el punto de verse obligado a solicitar una baja por enfermedad por primera vez en 19 años de relación laboral con Eastern Airlines. Tan solo realizaría algunos vuelos antes de su muerte, acaecida en noviembre de ese mismo año. Y entonces vamos a entrar un poquito en qué fue lo que pasó con este grupo, sin llegar en profundidad, es una idea en general para que sepamos cuál fue el devenir del grupo en general. Dice Jim, estamos a punto de volver a Louisville. Don pudo reunir fuerzas suficientes para una nueva sesión con Ra, a fin de poder preguntar sobre la limpieza metafísica necesaria para nuestro nuevo hogar, y sobre sus propios problemas y los de Carla. La alusión de Ra al uso inoportuno de la compasión por parte de Carla se refiere a la respuesta que ella dio a la constante preocupación de Don por su trabajo, su salud y la continuidad de nuestra tarea. Una tarde, cuando Don expresaba sus preocupaciones, Carla le propuso intercambiar los papeles, de manera que ella iba a asumir todas las inquietudes para que él pudiera relajarse, disfrutar y despreocuparse, ¿no? Estamos entendiendo aquí qué fue lo que pasó. Ella ofreció intercambiar los papeles y vamos a ver lo que ocurrió. Inocentemente, Don aceptó. Según parece, el vínculo de unidad entre Don y Carla era de tal naturaleza que aquel simple acuerdo desató una nefasta transferencia de energía entre ellos. Esto ocurrió en un momento en que ambos atravesaban un proceso interior de transformación denominado comúnmente iniciación. Y dice Jim, suponemos que nuestro compañero de quinta densidad negativa halló oportunidades de acción en esas experiencias combinadas de iniciación y de transferencia de energía negativa. Y así pudo incrementar su intensidad. La naturaleza plena de misterio de ese efecto acumulado se hace más evidente aquí, pues no sabemos por qué Carla sobrevivió y Don no. Solo podemos recordar las palabras finales de Ra tras esta última sesión, cuando sugirió que, entre comillas, la naturaleza de toda manifestación es ilusoria y funcional tan solo en la medida en que la entidad se aleja de la forma y de la sombra para acercarse al uno. En definitiva, Carla, que era una persona de un corazón abierto, un chakra corazón expandido, transfiere esa energía a Don, que era un hombre que no era que no amara, pero un hombre muy interior, muy cerrado, que no expresaba ese amor. Pero Don era un hombre muy sabio y Carla carecía de esa sabiduría de alguna manera. Entonces hacen una transferencia de esas características y veamos cómo le afecta a cada uno, ¿verdad? Porque cada uno trae lo que trae por una razón, y si de golpe enfrenta ciertas otras características, entonces va a causar un impacto en nosotros. Y dice aquí Carla, tengo la impresión de que mi querido compañero y yo realmente nos habíamos fusionado en una sola mente, en una sola persona, en esa transferencia inoportuna, pone, entre nosotros, desencadenada por mi sugerencia de intercambiar nuestros papeles habituales y por su acuerdo. Entre nosotros existía una dinámica muy simple. Él era el sabio y yo la que amaba. De hecho, tuvimos siempre mucho en común, pero nuestras naturalezas profundas estaban completamente polarizadas, una sobre la sabiduría y la otra sobre el amor. En esa transferencia, Don recibió la extrema sensibilidad por la cual percibo todas las impresiones de los sentidos, así como la expresión total y la naturaleza abierta de mi corazón. Y yo recibí el pleno e inconmensurable terror que se escondía tras sus ojos calmados e intensamente azules, atemperado por su firme y sólida comprensión de la situación general. Y continúa diciendo Carla, las inexpugnables murallas de granito que le habían protegido a Don cayeron como si jamás hubiera existido, y entonces pudo sentirlo todo. Y cómo amó. No podía ver la televisión, ni siquiera las series cómicas, porque había demasiado sufrimiento en ellas. Él, que había jurado mantenerse siempre como un observador, lloraba ahora viendo los episodios del show de Mary Tyler Moore. En definitiva, él adquirió toda la sensibilidad de Carla y eso fue muy duro para él, ¿verdad? Él no estaba preparado para recibir esa sensibilidad. Estamos en la página 233, 246
Casi llevamos 1 hora. Esperemos poder terminarlo hoy, creo que sí. Dice Ra: agradecemos vuestros esfuerzos, incluso vuestra confusión es útil. Hace poco, quien plantea las preguntas ha permitido una transferencia completa de sufrimiento mental-emocional hacia el instrumento. El momento clave para ese efecto perjudicial fue cuando el instrumento expresó que asumiría el lugar de quien plantea las preguntas para ser la entidad fuerte y que el interrogador podía ser como el instrumento, pequeño e insensato. Quien plantea las preguntas en plena ignorancia de la firme intención del instrumento y no captando la posibilidad de tal transferencia de energía, dio su conformidad. Estas dos entidades han sido como una sola durante una eternidad y así lo han manifestado en vuestro espacio-tiempo. Así es como ha producido ese efecto nefasto, que puede deshacerse concentrando atención y prudencia. Recomendamos encarecidamente que el interrogador preste atención a la gratitud y a la armonía. Podemos afirmar la recomendación ya dada en general a las capacidades y la pureza de intención del conocido como Bob, que es un sanador, y señalamos la enfermedad que el instrumento, dada su sensibilidad, ha manifestado por simpatía. En definitiva, esa transferencia de energía fue para los dos muy difícil y Don no pudo soportarla y vamos a ver cómo termina. Dice aquí Jim, en el epílogo, ya estamos en el final, y dice aquí: Don estaba convencido de que su muerte era inminente y no quería morir en un hospital psiquiátrico. Cuando la policía empleó gas lacrimógeno para hacerle salir de la casa, porque ya él tenía que estar internado y estaba a la orden de internarlo, llegó hasta la puerta trasera y se disparó un tiro en la cabeza, murió en el acto. Tras su muerte, Carla le vio 3 veces en visiones que tuvo en estado de vigilia y nos aseguró que todo estaba bien y que todo había ocurrido como debía ocurrir, aunque para nosotros no tuviera ningún sentido. Seguimos aquí durante el epílogo donde Carla dice lo siguiente: la lección de Don, cuando nuestras energías y distorsiones mentales se intercambiaron y se fusionaron tras nuestra conversación en Georgia, tuvo que ver con la total apertura de su corazón. Al mantenerse como observador, no había conseguido todavía desbloquear ese gran corazón suyo. En su enfermedad, verdaderamente creyó que estaba muriendo para que yo pudiera estar bien y vivir en paz. No hay mayor devoción, mayor sacrificio que el dar la propia vida. Poco importa en este contexto que estuviera totalmente equivocado, ¿verdad? El Carla está recibiendo estos ataques. Él manifiesta la enfermedad que tenía, esta depresión y todo el estado de confusión que tenía, para dejar su cuerpo físico y que Carla no fuera molestada más. En definitiva, es lo que nos está diciendo. Y Carla dice: mi lección fue exactamente la contraria, la de añadir sabiduría a un amor abierto por completo. Mi chakra del corazón suele estar completamente desbloqueado, pero mi sentido de los límites siempre ha sido incierto. La fusión mental que pudimos compartir en aquella época me dejó ante la elección de morir por el amor de Don o vivir por su trabajo, por LL Research y por todo lo que habíamos hecho y representado juntos. Hice exactamente lo que tenía que hacer para permanecer en este mundo, dice Carla. Y aquí continúa diciendo: estoy experimentando una nueva vida en un cuerpo nuevo y repuesto. De hecho, a la edad de 54 años, he hallado una base y un equilibrio sólidos y saludables. Me siento feliz de estar aquí y siento que he entrado en la puesta en práctica del segundo modelo que me ofrece mi vida divina. Mi vida dividida, perdón. Bendigo mi triste historia con Don y bendigo todo lo que ocurrió. Nos amamos, fuimos humanos. Parece que con frecuencia pudimos cometer errores, pero en realidad no fue así, pues amamos verdaderamente. Y aunque siempre me sentiré huérfana por su ausencia, abrazo las cosas maravillosas que me ha dado y que atesoro. Jim y yo estamos constantemente estimulados por la bendición de poder continuar con la obra de Don, dice aquí. Cualquier grupo que permanezca unido y trabaje armónicamente mientras está al servicio de la luz comenzará a atraer así ataques psíquicos del tipo que hemos experimentado. En ese crisol, cada falta, cada vanidad, por pequeña que sea, es un arma contra el yo. La percepción ética debe mantenerse muy alerta y ser contundente con los problemas y los valores que están en juego.
Se trata de una cuestión de vida o muerte. El LA Research es un lugar especial y maravilloso, no muy diferente a otros faros y hogares de luz que otros errantes y buscadores han encendido. Muchos otros están despertando en este momento y desean poder convertirse en canales para la luz. Es un ministerio magnífico encontrarse ahí como un hogar metafísico o espiritual para los misioneros y los forasteros de todas las procedencias. Esperemos que esto ayude al lector y a su grupo a mantenerse en comunicación total, a rechazar, ofrecer a cada uno otra cosa que no sea alegría y fe, con independencia de las circunstancias, y a no poner jamás las cosas fáciles a la leal oposición. Y aquí termina el libro número 5 de la Ley del Uno. Ha pasado casi una hora. Este es el material personal que ellos ponen. De esta manera pudimos conocer a este grupo y estoy buscando ahora el libro número 2 porque me gustaría terminar con la lectura de esta saga repasando la sesión número 50, página número 143 del libro número 2, y con esto entonces le ponemos broche de oro y creo que de alguna manera es un párrafo que me parece a mí que es necesario entender desde lo profundo para saber qué es lo que estamos haciendo aquí. Dice el interrogador: ¿podéis ampliar el concepto según el cual es necesario que una entidad se polarice o interactúe adecuadamente con otras entidades durante la encarnación en el plano físico, tal como lo conocemos? ¿Y por qué ello no es posible en el período de entre encarnaciones, cuando la entidad es consciente de lo que desea hacer? ¿Por qué debe encarnar y perder el recuerdo consciente de lo que desea hacer para actuar después en el modo que espera hacerlo? Y Ra dice lo siguiente: pongamos el ejemplo del jugador que observa todas las manos de póker y por tanto conoce el juego. Para él no será más que un juego de niños, ya que no entraña riesgo. Se conocen las otras manos, se conocen las posibilidades y la mano jugará correctamente, pero sin interés. En el tiempo-espacio y en la densidad del verdadero color verde, las manos de todos están a la vista. Los pensamientos, los sentimientos, los problemas, todo se puede ver. No existe engaño ni deseo de tal. De esa forma pueden conseguirse grandes cosas en armonía, pero la mente, cuerpo y espíritu no obtiene gran polaridad de tal interacción. Reexaminemos esta metáfora y multipliquémosla en el mayor juego de póker que podáis imaginar, la vida. Las cartas son amor, aversión, limitación, infelicidad, placer, etc. Se distribuyen continuamente. Durante esta encarnación podéis comenzar, y hacemos hincapié en que es un comienzo, a conocer vuestras propias cartas. Podéis comenzar a hallar el amor que existe en vosotros y a equilibrar vuestro placer, vuestras limitaciones, etc. Sin embargo, vuestra única indicación de las cartas de los demás las obtenéis al mirarles a los ojos. No podéis recordar vuestra mano de cartas, sus manos de cartas, ni siquiera las reglas del juego. Este juego puede ganarlo únicamente aquellos que pierden sus cartas en la influencia fusionadora del amor. Aquellos que dejan sus placeres y sus limitaciones sobre la mesa, descubren sus cartas y se dicen a sí mismos: todos vosotros, los jugadores, cada prójimo, no importa cuál sea vuestra mano, os amo. Ese es el juego. Conocer.
Ese es el juego. Conocer, aceptar, perdonar, equilibrar y abrir el yo en amor. Ello no puede conseguirse sin el proceso del olvido, pues sin él nada sería de peso en la totalidad de la vida del ser de mente, cuerpo, espíritu. Estas son las palabras con las que quería terminar esta serie de libros con ustedes y me parecen de suma importancia porque veo que la humanidad en toda su perfección está ahora viviendo momentos muy difíciles en general, donde se produce mucha confusión, mucho caos. Y era mi deseo de llevarles a ustedes un poco de este entendimiento que tengo desde lo profundo de mi corazón, que sé que es así, ya que he tenido la suerte y gracias a la gran ayuda que me han dado estos integrantes de mi familia estelar, de haber traspasado de cierta manera el velo del olvido. Y me veo hoy aquí como un extraterrestre, pero uno más de ustedes, sabiendo lo que soy y para lo que vine. Pero ni más ni menos que nadie quiero hacerles ver que ustedes son tanto o más que yo. De alguna manera, muchos habiendo llegado de densidades mucho más altas para ayudar a este mundo en este proceso de evolución. Pero nos hemos olvidado del juego que venimos a jugar. Todo lo vemos en perfección, todo lo veo en perfección, pero me pareció conveniente extender este conocimiento de alguna manera o llevar este entendimiento hacia ustedes para que también puedan disfrutar de la misma paz que existe en mi corazón de saber que este no es el fin, que no existe el fin, que somos eternos. Les mando un beso muy grande. Les agradezco por haberme acompañado en la lectura de estos libros y les deseo lo mejor desde el fondo de mi corazón. Con mucho amor les mando un beso grande. Chau, chau.